Hola, soy Charo Camino de conocetucamino.com y hoy os quiero hablar sobre el miedo. Todas las personas sentimos miedo porque eso nos viene de la época de las cavernas, porque el miedo nos ha ayudado a sobrevivir hasta esta época. Entonces había muchísimos peligros y el miedo te avisaba: alerta, hay peligro, porque viene un animal, porque hay un precipicio, por mil historias, te avisaba y entonces ha ayudado al hombre a sobrevivir. ¿Qué ocurre? Que hoy en día no hay tantos peligros, pero seguimos teniendo ese recuerdo ahí en nuestro cerebro reptiliano que nos avisan los miedos. Y ante algo desconocido, como no sabemos si va a pasar algo o no, también se nos dispara el sentimiento de miedo. Pero el miedo nos viene bien cuando, por ejemplo, si vamos a cruzar una carretera que vienen muchos coches, nos da la sensación de miedo, nos ponen alerta: ten cuidado, puede venir coches y te pueden atropellar, entonces vete con cuidado. Eso nos viene bien, la sensación de miedo. Pero luego hay otras muchas situaciones en las que no tienen ningún sentido. Entonces, ¿por qué las tenemos? Pues porque nos sentimos vulnerables. Vulnerables en el sentido de que pensamos que se nos van a reír, que podemos hacer el ridículo, que nos va a pasar algo malo, etc., etc. Entonces, cuando nos ocurren esas cosas, el miedo supone como si fueran unas celdas para nosotros. Unas celdas en el sentido de que nos encarcelan, nos aíslan, no nos deja actuar libremente. Y luego encima, además, tenemos la costumbre de ponernos etiquetas. Es que yo no hago eso porque me da miedo las arañas. Es que yo no hago eso porque yo no soy muy tímida. Es que yo no hago eso porque... Todos estos miedos que tenemos en nuestra cabeza. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros creemos que no podemos hacer eso porque tenemos miedo, no lo vamos a hacer. Por ejemplo, si yo te digo: es que yo tengo miedo a las arañas, yo cada vez que vea una araña me voy a asustar y voy a liar la marimorena, pues porque yo estoy convencida de que tengo miedo a las arañas. Entonces, ¿qué podemos hacer para superar el miedo? Pues una de las cosas que podemos hacer es primero sentirlo, ver qué es eso del miedo, darnos cuenta que el miedo no es más que una sensación, es una emoción. Como todas las emociones, vienen de un pensamiento. Yo pienso que tengo miedo y eso me produce el sentimiento del miedo, esa emoción. Si yo consigo quitarme ese pensamiento, conseguiré superar esa emoción, ese sentimiento, ese miedo. No hay que darle tampoco importancia. ¿Por qué? Porque cuanto más importancia le demos, más lo agrandamos. Si yo tengo miedo a las arañas y le digo: es que tengo miedo a las arañas, pero es que no te puedes imaginar qué miedo tengo, es que me pongo nerviosa, perdida, es que me hago... Y empiezas a hablar, todo eso ahí, te empiezas a hacer cada vez más grande, más grande, más grande el miedo. La próxima vez que veas una araña, no solo te vas a pegar un pequeño sustito, no, es que vas a liar que igual te oyen en la otra punta del planeta, porque cada vez tienes más grande, porque tú te vas diciendo: tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, y lo vas haciendo más grande. Sin embargo, si dices: sí, tengo miedo a las arañas, pero no le das importancia, la siguiente vez que veas la araña irás con un poco de precaución, pero tampoco te vas a poner histérica. Después viene muy bien hacerte unas metas pequeñitas. Si yo, por ejemplo, me da miedo hablar en público, pues el primer día no me voy a poner delante de 500 personas a hablar, porque a lo mejor no pasa nada si ya me he conseguido quitar ese miedo de la cabeza, pero voy a pasar un mal rato porque no voy a sentirme segura. Entonces, al principio ponte primero delante de 10 personas, otro día de 50, y así vas superando poquito a poco, y a medida que veas que no pasa nada, lo vas superando. Porque los miedos nos crean muchas inseguridades. ¿Pero por qué nos crean las inseguridades? Porque nos sentimos vulnerables, sentimos que nos va a pasar algo, que se van a reír de nosotros, que vamos a hacer el ridículo, no voy a saber hacerlo, todos esos miedos. Pero si yo me convenzo de que no pasa nada, que no me va a pasar nada, si hago el ridículo no voy a ser la única persona del mundo entero que hago el ridículo, y por lo tanto no me voy a morir por eso, voy a conseguir
actuar y hacerlo. Quitarme el miedo de la cabeza y actuar. Es como cuando un niño pequeño tiene miedo al agua y su madre que está dentro del agua le dice, venga, métete, que no pasa nada. Ese niño confía mucho en su madre y si su madre dice, no pasa nada, el niño se lo cree y se convence y se quita este miedo de aquí. Y entonces al final dirá, bueno, yo tengo miedo, pero mi madre dice que no pasa nada, pues voy a tirarme. Y se tira al agua, porque ya se ha quitado ese miedo de la cabeza, porque su madre le ha asegurado, no pasa nada. Y por lo tanto, aunque sienta un poquito de miedo y vaya un poquito así insegura al principio, luego se confía y se tira. Pues nosotros debemos hacer lo mismo. Pensar, no pasa nada. ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer el ridículo, porque hagas el ridículo no te vas a morir. Todo el mundo hace ridículo alguna vez. Todo el mundo mete la pata alguna vez, no pasa nada. Y si te lo quitas de aquí, podrás actuar y quitarte ese miedo cuando veas que realmente no pasa nada. Pero primero hay que quitarse el miedo de la cabeza, porque hay mucha gente que te dice, actúa, si actúas te quitas el miedo. Si no te lo quitas de aquí, no. Por lo menos a mí no me ha pasado. Yo le he tenido pánico a las exhibiciones y yo he actuado en las exhibiciones y no es que no me haya quitado el miedo, es que cada vez lo tenía más grande. Cada vez me daba más miedo, cada vez me ponía más nerviosa. ¿Por qué? Porque ya entraba convencida de que la anterior vez me puse muy nerviosa, es que me pongo nerviosa en las exhibiciones. Entonces, la siguiente vez aún me ponía más nerviosa porque ya decía, me da miedo, me voy a poner nerviosa. Ya vas convencida con eso en la cabeza. Y cada vez me ponía más nerviosa y más nerviosa. Hasta que un día dije, encima es que me ponía nerviosa hasta el punto de que me temblaba todo el cuerpo. Y le daba la mano a mi compañero y me decía, me vas a tirar, estate quieta, tranquilízate, porque yo me temblaba entera. Y la última vez dije, a ver, ¿qué es lo que me da tanto miedo? ¿Por qué me tengo que poner así que paso tan mal rato? No vale la pena pasar este mal rato. Y entonces me di cuenta que más que hacer la exhibición en sí, lo que me daba miedo era el qué dirán. El pensar que la gente que me estaba viendo iba a decir, ¿a dónde va esta a su edad a patinar? Porque yo en mi vida había patinado. No sabe nada, las demás habían patinado de pequeña, yo no, y a mi edad pues tampoco se aprende tan deprisa, entonces la diferencia de nivel era exagerada. Va a hacer el ridículo, mira, se va a caer. Bueno, yo hasta el punto de que parecía que en la pista no había nadie más que yo y todo el mundo estaba pendiente de mí a ver si metía la pata. Así me sentía yo, pero porque lo tenía aquí, si realmente a mí la gente nunca me dijo nada, al contrario me animaban, pues mira qué valiente a tus años ponerte a patinar. Y nunca me llegó un comentario mal, pero lo tenía aquí yo metido de la gente va a hablar, la gente va a opinar. Y dije, pero bueno, a ver, si la gente opine, que opine lo que quiera. ¿Yo para qué me apunto al patinaje? Porque me gusta, porque lo disfruto. Pues en la exhibición exactamente igual. Hazlo lo mejor que puedas y disfrútalo. Y la gente que opine lo que quiera. Si opina bien, mejor. ¿Que opina mal? Bueno, nadie es perfecta. Ya está. Oye, y fue la primera vez en mi vida que hice una exhibición y no pasé miedo. Y es que no pasara miedo, es que la disfruté. La disfruté y me lo pasé genial. Solo, ¿y cómo? Quitándome esto de la cabeza. Quitándome el miedo de la cabeza. Y bueno, eso es todo por hoy. Me encantaría que dejarais vuestros comentarios, a ver de qué os ha parecido el vídeo, si os ha servido de algo, o si queréis que os amplíe alguna cosa más, pues encantada de hacer otro vídeo o lo que haga falta. Y hasta aquí. Muchísimas gracias. Chao.